Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Tony Castellanos. Soy estudiante de la Universidad Rafael Andívar. Estudio la carrera de Administración de Empresas y el día de hoy mi grupo y yo les vamos a exponer lo que son los principales impuestos de Guatemala. Como primer impuesto tenemos el impuesto de circulación de vehículos. El impuesto de circulación es un pago que se hace cada año en Guatemala por concepto de movilización de los vehículos. A continuación les compartiré una serie de pasos que podemos usar para saber cuál es el monto que debemos pagar. Esto lo vamos a hacer de forma virtual, ya que como lo estamos viviendo en la pandemia, creo que es una buena forma de que aprendamos a hacerlo virtualmente ya y dejar los bancos por un lado. Entonces, como primer paso, tenemos, tenemos que ingresar a la página de la SAT y debemos darle en Declara Guate y asimismo buscar el formulario de impuesto que vamos a desear pagar. El paso número 2 es seleccionar el formulario del impuesto de circulación de vehículos SAT 4091. Como tercer paso tenemos completar el formulario con los datos NIT y placa. De esto, de igual forma como recordatorio, debemos anotar el número de formulario y el número de contingencia. Paso número 4 sería darle completar el pago y anotar de igual forma el formulario y el número de contingencia. El número 5, vamos a iniciar sesión, ya sea, pues en este caso lo vamos a ver en Visa, podemos enviar en línea o en el banco que tengamos, ya que creo que son los mismos pasos. En el paso número 6, vamos a ingresar el número de, perdón, vamos a realizar el pago del impuesto sobre circulación de vehículos y esto le vamos a dar el siguiente. El paso número 7, que sería la confirmación de pago, pues verificamos los datos y si todo está bien, procedemos a darle siguiente. El paso número 8 sería pagar. Si verificamos que los pasos anteriores están bien, conjunto con los datos, pues vamos a darle pagar. Vamos a seleccionar el número de tarjeta y los datos que nos pida con el paso número 9 y le vamos a dar confirmar pago. En el paso número 10 podemos imprimir la constancia del pago o presionar imprimir la calcomanía si la deseamos imprimir físicamente. Para la impresión de la calcomanía sería el paso número 11. Vamos a llenar los datos con NIT y placa. Vamos a verificar la captcha y vamos a darle consultar. Al darle consultar nos va a tirar ahí el, el link para descargar la calcomanía ya del año pagado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Hola, Andrea mi nombre es Hernández Andrea y les Hernández y les hablaré hablaré del del impuesto impuesto único único sobre sobre inmuebles. inmueble. El impuesto único sobre inmueble YUSI, decreto 1598, es la contribución que los guatemaltecos dueños de inmuebles proporcionan al Estado y una de sus principales características es que la mayor parte de lo recaudado tiene como destino las municipalidades de cada departamento del país. En la imagen miramos el ejemplo de que cada municipalidad tiene su respectivo IUSI. Según la ley, el impuesto recae sobre los inmuebles rústicos, rurales y urbanos, incluyendo el terreno, las estructuras, construcciones e instalaciones del inmueble y sus mejoras, así como los cultivos permanentes, los que tengan un término de producción superior a 3 años. Asimismo, el incremento o decremento
determinado por factores hidrológicos, topográficos, geográficos y ambientales, su naturaleza urbana, suburbana o rural, población, ubicación, servicios y otros. ¿Cómo se determinan los valores? El valor de un inmueble se puede determinar de la siguiente manera. Primero, por autoavalúo presentado por el contribuyente. 2. Por avalúo directo de inmueble que practique o apruebe la Dirección General de Catastro o la municipalidad, según sea el caso, conforme al manual de avalúos elaborado por el Ministerio de Finanzas. Por avalúo técnico, practicado por un evaluador autorizado por la Dirección de Catastro o requerimiento del propietario. La tasa del impuesto. Para determinar el impuesto anual sobre inmuebles se establecen las escalas y las tasas siguientes. Valor de inmueble y tipo impositivo. Dice que cuando tenemos 2.000 es exento. De 2.001 hasta 20.000 es 2 por millar. De 20.000, 1 hasta 70.000, 6 por millar. De 70.000, 1 en adelante, 9 por millar. Un pago al año fraccionado. Los propietarios de inmuebles tienen la opción de pagar el impuesto una vez al año, o bien fraccionar el pago en 4 partes iguales, que deberá cancelar así: la primera cuota en abril, la segunda en julio, la tercera en octubre y la cuarta en enero. Si alguien está atrasado y endeuda el impuesto por más de 4 trimestres, las multas respectivas es el 20% sobre la cantidad adeudada. Podrá pedir facilidades de pago en cuotas mensuales hasta un máximo de 12 meses. ¿Cuál es el destino del IUCI? Tanto el impuesto como las multas se reciben por las municipalidades del país para el desarrollo local. Lo recaudado se distribuye así: para las municipalidades que poseen la capacidad administrativa y técnica para recaudar y administrar el impuesto, el Ministerio de Finanzas le trasladará dichas atribuciones. Por lo tanto, el monto recaudado le corresponderá a las municipalidades respectivas en un 100%. Lo recaudado por el Ministerio de Finanzas a los contribuyentes afectos al 2 por millar se traslada a las municipalidades respectivas en su totalidad. De lo cobrado por el Ministerio de Finanzas a los contribuyentes afectos al 6 o 9 por millar se distribuirá el 25% para el Estado y 75% para las municipalidades en cuya jurisdicción territorial está ubicada el inmueble. Estos recursos únicamente podrán destinarse en un 70% para inversiones en servicios básicos y obras de infraestructura de interés y uso colectivo, y hasta un máximo de 30% para gastos administrativos de funcionamiento. Hola, buen día, mi nombre es Néstor Fernando López y el día de hoy quiero hablarles acerca de un impuesto que es el IUCI. Muchos no sabemos acerca de este impuesto y quiero decirles de que es el impuesto único sobre inmuebles. Pues este es un pago que se hace en Guatemala, que es a través, o el cobro es a través de los bienes inmuebles que tiene cualquier persona individual. ¿Cuál es la base de determinación de este impuesto? Pues su base es de manera geográfica, hidrológica, topográfica y ambientales. La contribución recaudada se destina a las diferentes municipalidades de donde se encuentra, digamos,
el bien inmueble. Entonces esta parte siempre es recaudada por la municipalidad en donde está el bien inmueble. Quisiera contarles acerca de esta parte o datos curiosos de quienes están exentos de este impuesto, que es el impuesto único sobre inmuebles. Pues están todas las entidades del Estado, los colegios, las escuelas y los centros de beneficio de ayuda social. Todos estos inmuebles o propiedades que pertenecen a las personas y que su fin es de una escuela, o un colegio o un bien de ayuda social, pues están exentos de este impuesto. Una evaluación de la casa o el terreno, pues la primera parte que una persona debe ejecutar es evaluar primeramente su bien inmueble. Esto le va a ayudar a determinar cuál es el valor del bien inmueble o una parte de un evalúo que tiene que hacerse. Pues muchas de las municipalidades pueden hacer este evalúo del bien inmueble para determinar el valor de este bien, y sobre ese avalúo de esta propiedad es conforme el porcentaje que se debe de pagar sobre este impuesto sobre los bienes inmuebles. Tal vez ahorita les voy a hablar sobre la base de determinación. Pues la tasa de pago sobre este evalúo es de 2.000. El evalúo de hasta 2.000 quetzales queda exento o libre de pago de este impuesto. De 2.000 a 20.000 del avalúo, la tasa es del 2%. Del 20.001 a 70.000, la tasa es del 6%. Y de 70.001 en adelante, pues la tasa puede llegar hasta el 9%. Todo esto por MIAR. Al momento de hacer su evalúo y determinar la parte, digamos, de cuánto me determina el impuesto a pagar sobre mi bien inmueble, pues la parte a pagar se ejecuta en los 4 trimestres. Entonces podemos, digamos, si tenemos un bien inmueble que debemos de pagar 1.000 quetzales de impuestos, ya según el evalúo que hagamos de nuestro bien inmueble, podemos dividirlo en 4 trimestres y podemos ejecutarlo en los 4 trimestres. Un dato importante es el no pagar el impuesto, pues podemos tener en una contingencia. En este caso, pues tenemos o pretendemos la municipalidad nos cobran una mora de hasta el 20% sobre el no pago de este impuesto. Gracias. Buen día, mi nombre es Carlos Obando y yo les voy a presentar sobre el impuesto de herencia, legado y donaciones. En el impuesto hay un decreto que lo dice, que es en el 431 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el año 1947. En ese mismo año estaba vigente el impuesto y decía que sobre la herencia, legado y donaciones grava la renta que se produce en la aceptación de una herencia o una donación. Es decir, esto es generar el impuesto ya sea por causa de la muerte o una donación, y esto lo tiene que pagar el beneficiario que está recibiendo la donación o la herencia dicha. En el artículo 25 del decreto 431 nos están hablando sobre los impuestos de donaciones. Es decir, se regula
que en el caso de las donaciones entre vivos, el impuesto se causa al autorizar la escritura de las donaciones, y es aceptar en los actos se hubiera realizado en forma simultánea. En caso contrario, al otorgarse la escritura ya aceptada. Por el otro lado, en el artículo 36, en la misma regularidad, en el caso del impuesto sobre la herencia, legalización y donaciones por causa de muerte, el impuesto se causa desde la fecha de fallecimiento o la declaración de la muerte. Por lo anterior, debe presentar el expediente notarial completo, sea escrito aceptado de donación entre vivos o causa de muerte. A continuación también les daré a conocer lo que es el impuesto del petróleo. Impuesto a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. La distribución del petróleo y sus combustibles es un hecho generador de un gravamen, según el decreto 3892, que surge en el momento del despacho de dichos productos. Las tasas del impuesto son las siguientes. Para la gasolina superior tenemos que es de un 4.70 quetzales. Gasolina regular sería 4.60. Gasolina de aviación sería 4.70. Diésel y gas oil 1.30. Querosina 0.60. Querosina para motores de reacción 0.60. Nafta 0.60. Gas licuado de petróleo conocido como gas propano o a granel, y en carburación ese tiene un precio de 0.60. Combustible utilizado para la generación de electricidad y gas propano para consumo doméstico, ese es de 0 quetzales. De igual forma, lo recaudado por este impuesto es asignado de la siguiente manera. Del impuesto que grava la gasolina superior y la regular, el Ministerio de Finanzas traslada 10 centavos por galón a la Municipalidad de Guatemala, y para el resto de las municipalidades 20 centavos por galón. Estos recursos se destinan a servicios de transporte y a mejorar, construir y mantener la infraestructura vial, tanto urbana como rural. También del impuesto que grava la gasolina superior y regular y diésel, el Ministerio de Finanzas Públicas destina 1 quetzal por galón al Ministerio de Comunicaciones como fondo privativo para la conservación, mejora de la red, carreteras y caminos rurales. De igual forma, también gravamen significa al impuesto o carga que se aplica sobre un bien, riqueza o propiedad que pertenece a una persona, y para indicar que se encuentra comprometido. Gracias. En este espacio les explicaré lo concerniente sobre el impuesto de la distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas. Mi nombre es Félix de León, acompáñenme a esta breve explicación. La ley del impuesto sobre la distribución de bebidas alcohólicas nos expresa: se establece un impuesto sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas, tanto de producción nacional como importadas, que sean distribuidas en el territorio nacional.
Como bien dicho, para los efectos de la aplicación del impuesto que establece esta ley, se agrava la distribución en el territorio nacional. Como bien había explicado, que toda bebida distribuida en territorio nacional debe pagar dicho impuesto. Como hecho generador, o como bien podemos explicar en palabras más comunes, el hecho de que genera el impuesto para los efectos de la aplicación de la presente ley. El impuesto se genera en el momento de la salida de las bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas de las bodegas o centros de almacenamiento, acopio que usen los distribuyentes que sean fabricantes o importadores registrados para su distribución en el territorio nacional. Como bien nos explica el decreto -2104 sobre el impuesto de distribución de bebidas alcohólicas, los impuestos son variados para cada bebidas alcohólicas, en la que nos encontramos cervezas y otras bebidas de cereales fermentados tiene un 6% sobre el impuesto. Vinos espumosos, vinos, vermut y sidras tienen a pagar un impuesto de 7.5%. Bebidas alcohólicas destiladas un 8.5%. Bebidas mezcladas 7.5%. El resto de las bebidas fermentadas tienden a pagar un mismo porcentaje. De acuerdo con el decreto 21-04, de los recursos recaudados con este impuesto se destinan un mínimo de 15% para los programas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar y alcoholismo del Ministerio de Salud Pública. Dichos recursos no pueden asignarse a otro fin ni transparencia presupuestaria alguna. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo me llamo Sarili Pérez. Les voy a hablar sobre el decreto del tabaco 6177, que nos indica que todo lo relacionado con desde la cosecha del producto, importación, exportación, la manufactura, todo lo que tiene que ver con el tabaco, además de fijar un impuesto de cigarrillo en el país, así como los puros y mixturas, lo deben pagar esto los fabricantes y los importadores una vez que entra al país. Los cigarros fabricados a máquina o importados deben pagar un impuesto no menor al 75% del precio sugerido, al igual que le deducen el IVA. No se considera precio de venta sugerido al consumidor el precio facturado distribuidor o intermediario por el fabricante o importador. Muchas gracias por su atención.